Lucas 11, versículo 14, la Biblia dice, hablando de Cristo, y él estaba echando un demonio, el cual era mudo, y aconteció que cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Y el versículo 15, mas algunos de ellos decían, echa fuera los demonios con Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Qué estaba ocurriendo aquí, amigos? Aquí estaba Cristo echando un demonio fuera de una persona, pero ¿cuál fue la reacción de la gente? ¿Qué dijeron? Que la obra de Cristo es la obra del diablo. Vamos ahora a leer Mateo capítulo 12, y vamos a ver la versión de Mateo respecto a la misma escena con Cristo sanando un individuo, echando el demonio de él. La Biblia dice en Mateo 12, versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y Cristo le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y todo el pueblo estaba asombrado y decía, ¿no es este el hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Qué ocurre aquí de nuevo? Cristo echa el demonio de un individuo, pero ¿cómo reaccionan los fariseos a su obra? Diciendo que la obra de Cristo es la obra del diablo. Ellos estaban llamando lo bueno malo, ¿no es así? Vamos a volver al versículo 22. Así que ese hombre era endemoniado. Un espíritu malo lo poseía. ¿Y cómo se manifestaba esa posesión del demonio en sentido físico y literal? El hombre era ciego y mudo. Una cosa que debemos comprender siempre cuando leemos sobre un milagro de Cristo, especialmente en los 4 evangelios, es que las enseñanzas de Cristo que preceden o las enseñanzas de Cristo que siguen a ese milagro son relacionadas con esa escena. Nada está colocado ahí junto por casualidad. Hay una conexión entre ellos. Ahora vamos a ver esto. El hombre estaba poseído por un demonio, ¿sí? Era ciego, ¿sí? Era mudo, ¿sí? Pero ese hombre representa a la mayoría de los líderes judíos y a la mayoría del pueblo judío. Ellos eran los que eran ciegos, ellos eran los que eran mudos en un sentido espiritual. Como que eran ciegos. Ellos rehusaban ver, no querían ver que Jesús debía ser adorado como Dios, que Jesús era el Mesías prometido. ¿Eran ellos ciegos? Sí. Y también eran mudos. Ellos rehusaban reconocer verbalmente que Jesús era su Salvador de los pecados. Así que ¿eran ellos mudos en un sentido espiritual? Entonces, en realidad, ¿quiénes eran los poseídos por los demonios? La mayoría de los líderes y del pueblo judío. Y sin embargo, ¿cómo respondieron ellos a Cristo? Ellos decían que Cristo era el poseído por el demonio. Y cuando Cristo echó fuera ese demonio, necesitamos comprender que hay una aplicación personal aquí. Porque muchos entre nosotros somos ciegos en sentido espiritual. Y muchos entre nosotros somos mudos en sentido espiritual. ¿Qué quieres decir, pastor? Oh, sí, cuando nosotros rehusamos ver y reconocer verbalmente que Dios está obrando en favor nuestro para librarnos y salvarnos a pesar de nuestras circunstancias temporales y físicas, cuando murmuramos, cuando nos quejamos contra Dios, somos espiritualmente ciegos y somos espiritualmente mudos. Y como resultado, ¿somos cómo? Somos poseídos por los demonios. Mateo capítulo 12, versículo 22. Cristo echa fuera el demonio de ese hombre. Él era ciego y mudo. ¿Y cuál fue la respuesta en el versículo 23? Vamos a leerlo. Y todo el pueblo estaba asombrado y decía, ¿no es este el hijo de David? Pues aquí tenemos un grupo de personas que reconocían ahora a Jesús.
aunque su conocimiento era limitado. Pero la mayoría de los fariseos, de los líderes de la iglesia, que decían que la obra de Cristo era la obra del diablo. ¿Estaban ellos llamando a lo bueno malo? Vamos, habladme. ¿Estaban ellos llamando a lo bueno malo? Y cuando los líderes de la iglesia empezaron a llamar a lo bueno malo, ¿qué dijo Cristo en el versículo 25? Jesús dijo, el reino es dividido, la iglesia es dividida, y la iglesia va a ser desolada. Y en estos últimos días, cuando los líderes de la iglesia, escuchen bien, cuando ellos empiezan a llamar lo bueno malo, es una señal evidente que la iglesia está cada vez más afligida. Estas son las palabras de Cristo, en Mateo 12, 25. Y Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo llega a ser desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Vamos a mirar 4 niveles aquí. Amigos, la división no trae unión y salvación. Vamos a mirar la nación en un sentido, la iglesia en un sentido secundario, el hogar, la familia. Jesús dice que la casa que está dividida no permanecerá. Y el cuarto sentido es a nivel personal. Si nosotros estamos divididos, no puedes servir a Dios y a Mamón. No puedes. Una casa dividida no puede permanecer, dijo Jesús. Así que empezaron a llamar a lo bueno malo. Y Cristo les dice, el reino está desolado. En Mateo capítulo 23, ¿qué dijo Jesús a la nación judía? En Mateo 23, 38. Vamos a leer juntos qué dice Cristo. Mirad, se os deja la casa desierta. ¿Qué hizo a Cristo decir que el reino es dividido y será destruido y que las casas no van a permanecer, sino que serán también destruidas? ¿Qué le hizo decir esto? La respuesta está en Mateo 12, 24. Cuando los líderes empezaron a llamar a lo bueno malo. Pero notemos atentos que antes de eso hubo algo que precedió las actuaciones de los líderes. ¿Y qué fue eso? Ellos eran acostumbrados a llamar a lo malo bueno. Y una persona que acostumbra a llamar a lo malo bueno, el siguiente paso que va a dar es llamar lo bueno malo. Y así llegarán a alabar a los perversos y a perseguir a los santos. No me invento nada, eso dice la Biblia. Vamos a leer Isaías capítulo 5. Os digo, amigos, el tiempo de prueba se acerca rápidamente a su fin, lo creáis o no. Isaías capítulo 5, 20, la Biblia dice, ay de los que llaman a lo malo bueno. Este es el primer paso. Este es el primer paso, llamar a lo malo bueno. Y el segundo, el siguiente paso, llaman a lo bueno malo. ¿Y cuál es el tercero? Vamos a versículo 23. Ay de los que justifican al perverso por ser corruptos y que persiguen y eliminan al justo. Ellos son acostumbrados a llamar a lo malo bueno y así llegan a llamar a lo bueno malo. Y cuando Cristo fue traído delante de Pilato y ese preguntó, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Qué persuadieron los líderes judíos al pueblo que diga? Danos a quién. ¿Comprendéis ahora? Danos a Barrabás. Y luego, ¿qué dijeron? Crucifica a Cristo. Ellos alababan a Barrabás y ahora gritaban, crucifica a Cristo. Vamos a volver a Mateo 12. Jesús dice que cuando los líderes empiezan a llamar a lo bueno o malo, habiendo la costumbre inicial de llamar a lo malo bueno, mi pregunta es, empezando del primer nivel,
Están ellos, los líderes de los Estados Unidos, llamando a lo malo bueno. Y si ahora vemos que están llamando lo malo bueno, ¿cuál será el siguiente paso? Llamar lo bueno malo. ¿Y cuál será el paso final, amigos? El de alabar a los perversos y de perseguir a los santos. ¿Y cómo están cumpliendo los líderes de los Estados Unidos esto? Vamos a ver esto, amigos. Escuchadme atentos. Os digo que 2015 y 2016 serán años muy importantes en la historia de este planeta. Para el septiembre de 2015, el presidente del Congreso americano ha invitado ¿a quién? Ha invitado al Papa Francisco para hablar delante del Congreso y para hablar a la nación norteamericana. Vamos a ver, ¿es el papado una entidad del bien o del mal, según la palabra de Dios? ¿Qué es? El papado es una entidad del mal. Pero, sin embargo, esto es lo que dicen los líderes de América sobre el papado. Una cita de noticias NPR. El Papa Francisco será el primer pontífice que hablará en el pleno del Congreso. Con humillación recibimos la aceptación del Santo Padre a nuestra invitación. Amigos, ya saben, a la escuela el profesor dice, os voy a dar un indicio. No lo olvidéis porque más tarde en la lección los vais a necesitar. Pues estén atentos a estas palabras ahora, amigos. Os aseguro que son muy importantes. Con humillación recibimos la aceptación del Santo Padre a nuestra invitación y ciertamente esperamos recibir su mensaje en favor del pueblo norteamericano. Según la Biblia, ¿son los mensajes del papado buenos? Por supuesto que no. Así que ellos llaman a lo malo bueno. Y Nancy Pelosi declaró, estamos impacientes para dar la bienvenida a su santidad en el Capitolio americano y esperamos escuchando su llamado para vivir nuestros valores. ¿Pero qué dice? Según la Biblia, ¿qué valores puede dar el papado a las naciones? Vamos, ¿qué dijo Obama recientemente, la semana pasada? Obama añadió que él esperaba que el pueblo americano recibiera ese mensaje de pensar más en los pobres que en el matrimonio homosexual cuando el Papa nos visitará en septiembre. Y luego dijo, estoy impaciente para recibirle al Papa. ¿Saben lo que dice la inspiración? La profeta de Dios dice, cuando América empieza a renunciar a los principios del protestantismo y a recibir las enseñanzas del papado, esa es una señal que el papado está al punto de conquistar los Estados Unidos. En Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 670, leemos, mientras que por su actitud el mundo protestante hace concesiones a Roma. ¿Cuál es la palabra? Mientras. No esperéis hasta terminará, será demasiado tarde. Mientras el mundo protestante, mediante su actitud, hace concesiones a Roma, despertemos para comprender la situación y ver la contienda que nos espera en su verdadero significado. Que alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo, despertando el mundo para valorar los privilegios de la libertad religiosa que se han disfrutado durante tanto tiempo. ¿Qué significan estas concesiones? Mientras el mundo protestante, mediante su actitud, hace concesiones a Roma. Es el tiempo que la verdad presente sea predicado en la iglesia y en el mundo. ¿Por qué? Porque las libertades religiosas están a punto de ser eliminadas de la vida de los habitantes de esta tierra. ¿Qué significan estas concesiones? Sí, compromisos. Dejadme daros una definición. Es
cuando tú sometes tus ideas, tus pensamientos a otra persona. Te sometes a obedecer a esa persona. Así que cuando la América protestante empieza a abandonar los principios del protestantismo y acepta las enseñanzas del papado, es el tiempo para verdad presente. Es el tiempo de despertar la iglesia, porque la iglesia está durmiendo. Este es el presidente de la Alianza Evangélica Mundial. Es un titular de noviembre de 2014 que dice, para Papa Francisco, se está hablando, transmitiendo un mensaje para Papa Francisco, una nueva era en las relaciones evangélicas y romano-católicas. Cuando vemos que América protestante empieza a abandonar los principios del protestantismo y empieza a aceptar las enseñanzas del romanismo, se acerca el fin. El libro La Gran Controversia, página 554, o El Conflicto de los Siglos, dice, los protestantes se han entremetido y han favorecido el papado. Ellos han hecho compromisos y concesiones que aún los papistas son sorprendidos de recibir y les resultan difícil de comprender. La gente necesita ser despertada para resistir ¿a qué? Está por venir. El papado está por dominar. La marca de la bestia está por implementarse para resistir los avances de este enemigo peligrosísimo para la libertad civil y religiosa. Estamos cerca del fin, amigos. El mundo protestante está haciendo concesiones a Roma. Están llamando al malo bueno. Y lo siguiente llamarán a lo bueno malo. Y el último paso será alabar a los perversos y perseguir a los santos. ¿Cuán cerca estamos del fin? Y ahora vamos a volver a Mateo 12, donde Jesús dice que cuando empiezan a llamar a lo malo bueno, el reino será desolado. ¿Y cuál es la señal principal que nos muestra que América va hacia la desolación? Es el movimiento LGBT, el homosexualismo. Vamos ahora a recordarnos un poco de historia, ¿bien? Cuando los peregrinos, los cristianos, huyeron de todo el mundo y llegaron al Nuevo Mundo, y precisamente en los Estados Unidos de América, ¿de quién huían ellos? ¿Quién los estaba persiguiendo? Estaban huyendo de la persecución papal. Y el papado es la unión de ¿qué entidades? Iglesia y Estado. ¿Quién controla a quién? La Iglesia controla y dirige al Estado. Así que ellos huían del papado y vinieron aquí y establecieron una nación sobre cuáles dos principios fundamentales: la separación entre la Iglesia y el Estado. Pero eso ya ha cambiado, amigos, en los Estados Unidos de América. Ahora vemos jueces y legisladores aprobando el matrimonio homosexual, legalizando el homosexualismo, legalizando la sodomía. Y esta es una señal del fin. Esta es América de hoy, ¿no es así? Puedes hacer lo que quieres, ¿correcto? Pero este es un principio satánico. Cuando los legisladores y los jueces dicen ahora, vamos a obligar a otros, incluso a los cristianos, someter su conciencia, renunciar al discernimiento y aprobar la sodomía, el homosexualismo, el movimiento LGBT, el fin está aquí. ¿Por qué? ¿Qué hay en juego? Nuestra libertad de conciencia. Y para acabar con las libertades civiles, deben también eliminar las libertades religiosas, porque las dos son relacionadas. Pero escuchadme atentos, las cosas están por pasar al otro extremo estos últimos días. Y el movimiento LGBT está cada día más horroroso, más espantoso, y la crisis para obligar a la gente a honrar y apoyar el homosexualismo se pone cada día peor en América y en todo el mundo. Hay tantas cosas que os puedo mostrar pero me voy a resumir
a lo que ocurrió esta misma semana. Aquí tenemos un titular de Carisma News. Los pastores pueden ser demandados si rechazan oficiar matrimonios homosexuales. El siguiente titular, Christian News, Noticias Cristianas, esta semana, el 13 de mayo de 2015. El presidente del colegio dice, la resolución de la Corte Suprema, este año, el mes de junio, la Corte Suprema va a pronunciar una resolución sobre el matrimonio entre homosexuales. ¿Y qué dice? ¿Será una ley nacional? Vamos a ver. La resolución, dice el presidente de la Corte Suprema, sobre el matrimonio gay, puede conducir al cierre de la escuela cristiana. El diario USA Today, los Estados Unidos hoy, de esta semana dice, las escuelas cristianas no tendrán otra alternativa. Bien, escuchadme, jóvenes estudiantes. Si las escuelas cristianas no tendrán otra alternativa, si la Corte Suprema votará una ley nacional que favorecerá el homosexualismo, que aprobará los matrimonios homosexuales, ¿qué harán las escuelas públicas? Esta es la pregunta. ¿Qué harán? Pues eso va cada día peor. El diario Christian Post de esta misma semana, una pregunta puesta por un prominente líder evangélico, Frank Wolf. ¿Es la cárcel donde llegarán los cristianos declarados intolerantes? Porque ellos se rehusarán. Mirad, esto es del 14 de mayo de 2015. Serán condenados a la cárcel por rehusar someter su conciencia y el discernimiento sobre el bien y el mal y aprobar el movimiento LGBT. Os pregunto, ¿está nuestra libertad religiosa en peligro o no? Pero el péndulo está a punto de pasar al otro extremo del espectro. ¿Qué quieres decir, pastor? Escuchadme muy atentos. Los así llamados cristianos conservativos intentarán obligar a los políticos a legalizar la moralidad. Eso es lo que va a pasar. Y cuando los líderes religiosos empezarán a presionar y a amenazar el legislativo y decirles, no vamos a votar para vosotros a menos que vais a legalizar la moralidad, ¿qué ocurrirá entonces? La unión entre la iglesia y el Estado. ¿Y quién va a dirigir? La iglesia va a conducir el Estado. Y América va a caer en las manos de Roma. Necesitáis despertar. Escuchad lo que dijo el hijo de Billy Graham este 14 de mayo. Franklin Graham dice que no confía ni en demócratas, ni en republicanos, ni en Tea Party. Él urge a los cristianos participar a la candidatura presidencial. Tenéis esto en las notas de estudio y podéis leer esto después del culto. Él está animando a los cristianos a participar a la candidatura presidencial y si conseguirán eso, ellos deben legalizar la moralidad. Y eso significa la unión entre la iglesia y el Estado. Veamos ahora qué dijo David Lane a Fox News Radio. ¿Qué dice el titular aquí? Dice, David Lane está reclutando 1,000 pastores para la candidatura presidencial. También podéis leer todo el artículo después del culto. Quieren legalizar la moralidad. Veamos qué dice el diario The Blaze. El operativo político revela el plan para transformar fundamentalmente los Estados Unidos. ¿Y qué dice la inspiración? Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 665. Cualquier movimiento a favor de la legislación religiosa es realmente una concesión al papado, que durante tantos siglos ha guerreado constantemente contra la libertad de conciencia. Cualquier movimiento. ¿Os podéis imaginar lo que está pasando ahora mismo en América? Los pastores están ahora participando a la carrera presidencial para legalizar la moralidad. Esta es una señal de la combinación de la unión entre iglesia y Estado. Despierten, amigos. América está conducida hacia la desolación, porque están llamando a lo malo bueno.
Esto es lo que está pasando. Y os voy a leer qué dijo Rick Santorum, un conocido hombre político. Él dijo que cuando leyó el discurso del presidente John Fitzgerald Kennedy, que fue elegido en 1960, le dio ganas de vomitar. Le dio ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque Kennedy dijo que debe existir una separación entre iglesia y Estado. Pero Rick Santorum y otros políticos dicen, no, debe haber unión entre iglesia y Estado. Veamos el titular de Washington Post, amigos. Santorum dijo, este es un titular de Washington Post. Santorum dijo que casi vomitó después de leer el discurso de John Kennedy sobre la separación entre iglesia y Estado. Y ahora las palabras exactas de Rick Santorum. El ex senador Rick Santorum dijo el domingo defendiendo una declaración que hizo el pasado mes de octubre, y saltamos a las últimas líneas. Él dijo, yo no creo en una América donde la separación entre iglesia y Estado es absoluta. Amigos, esto ocurrió en 2012. ¿Y por qué hablo yo ahora de algo que ocurrió en 2012? Estaba estudiando y eso vino en mi mente porque los líderes declararon que lo establecido por Dios es malo. Llamaron a lo bueno malo. ¿Qué es bueno? La separación entre iglesia y Estado. Él dijo que quiso vomitar cuando leyó el discurso de Kennedy. Que no debería existir separación entre iglesia y Estado. ¿Cuál es la persuasión religiosa de Rick Santorum? ¿A qué iglesia pertenece él? A la Iglesia Romano-Católica. ¿Por qué hablo yo de esto en 2015? Porque Dios me dijo, ve y lee el discurso de Kennedy. Pues no creo que queréis leerlo, amigos. No creo que os gustará mucho esto. Escuchad lo que dijo J.F. Kennedy. Y mientras leemos, poned esto en vuestra mente. Este es uno de los motivos principales por el cual mataron, por el cual asesinaron a John Kennedy. Me pregunto si sabéis algo sobre esto. Leamos el discurso de Kennedy. Él dijo, yo creo en una América donde la separación entre iglesia y Estado es absoluta, donde ningún prelado católico dirá al presidente cómo actuar y ningún pastor protestante dirá a sus feligreses con quién votar, donde a ninguna iglesia o escuela eclesial se les concedan fondos públicos. Cuando las escuelas aceptan fondos públicos, las escuelas se endeudan con la entidad prestamista. Y Salomón dijo, el que toma prestado es siervo del que presta. Y lo que sea que diga el que presta, el que toma prestado debe obedecer o afrontar multas, penalidades e incluso persecución. ¿Qué va a pasar con las instituciones adventistas del séptimo día? Yo estuve en una, Wacwood University. ¿Saben cuánto debo al gobierno por los estudios? Dios no ha inventado este sistema, amigos. Esto viene de Roma. Para mantenernos a todos en esclavitud financiera. Esto es lo que dijo Kennedy. Por eso lo asesinaron. Y todavía no habéis escuchado nada. Sigamos leyendo. Fondos públicos o preferencias políticas. Yo creo en una América que no sea oficialmente ni católica, ni protestante, ni judía, donde ningún oficial público, es decir, ningún político, acepte o requiere instrucciones en las políticas públicas del Papa, que vemos en la foto de la derecha. El Papa invitado en el Congreso. Si JFK fuera presidente, si Kennedy fuera presidente, no hubiera ocurrido tal cosa, amigos. ¿Comprendéis lo que pasa? ¿Comprendéis lo que pasa, amigos? ¿Vais a despertar ahora? ¿Qué va a ocurrir en Norteamérica el próximo mes de septiembre de 2015?
Ahora comprendéis por qué necesitamos estudiar la historia y la profecía inspirada en la Biblia y el espíritu de profecía. Dice, donde ningún oficial público, ni Santorum, ni Obama, ni Pelosi, donde ningún oficial público, ningún político acepte o requiera instrucciones en las políticas públicas del Papa, del Concilio Nacional Eclesiástico o de cualquier otra fuente eclesiástica, y donde las libertades religiosas son tan indivisibles que un acto en contra de una iglesia es considerado un ataque contra todos. Por lo tanto, ¿por qué creéis que le reventaron la cabeza a este hombre? ¿Por qué asesinaron ellos a John Kennedy? Porque estaba a favor de la separación entre iglesia y Estado. Ahora, respetuosamente, id y decidle esto al Dr. Ben Carson. Recordadle esto, amigos. Recordadle esto. El tiempo de prueba para la humanidad se acerca a su fin. Vamos otra vez a Mateo 12. Así que llaman a lo malo bueno. ¿Y cuál es el siguiente paso? Llamar a lo bueno malo. Y luego alabar a los malvados, alabar al Papa y perseguir a los fieles que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a ver qué dice la inspiración. Amigos, escuchadme. Cada célula en mi cuerpo está clamando, prepárate, Andrew. Prepárate, Andrew. Prepárate. Y en los primeros escritos el ángel nos advierte, preparaos, preparaos, preparaos. ¿Estáis en el lugar apropiado, amigos? El tiempo de prueba se acerca rápidamente a su fin. La gran controversia, página 566, dice, vamos a leer despacio y atentos cada palabra. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que la Iglesia puede controlar a los políticos. Y la última frase que dice, y el triunfo de Roma sobre los Estados Unidos de América es asegurado. El péndulo. El péndulo está moviéndose ahora al otro extremo del espectro. Cuando los líderes religiosos dicen ahora, vamos a la carrera política, vamos a sostener a nuestros propios políticos, vamos a legalizar lo que dice la Iglesia, que se establezca ese principio en América, dice la inspiración, y el triunfo de Roma en los Estados Unidos y luego a nivel mundial será asegurado. ¿Está la marca de la bestia cerca, amigos? ¿Está la marca de la bestia cerca? Vamos a Mateo 12. Vamos a Mateo 12 y pasamos del nivel de las naciones, bajemos al nivel de la iglesia. En Mateo 12, cuando Cristo echó el demonio, en el versículo 24, ¿quiénes eran los que decían que la obra de Dios es la obra del diablo? En el versículo 24, ¿quiénes eran ellos? Los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran los líderes de la iglesia judía. ¿Y cómo fue entonces? Así será en los últimos días. ¿Y qué dice Dios en el versículo 25? La casa será desolada. La iglesia está dividida. ¿Cómo están los líderes de la IACD? Algunos de ellos están llamando a lo malo bueno. ¿Cómo? ¿Cómo llaman ellos la obra de Cristo mala? ¿Cómo hacen eso? Amigos, es el problema de la ordenación de mujeres. Porque la Biblia no aprueba. Escuchadme atentos. La Biblia no aprueba que una mujer sea ordenada como pastora, obispo o anciana. Esto no es bíblico. Escuchadme muy atentos. Esos hombres entonces están llamando lo malo bueno, cuando la Biblia dice eso es malo. Y Dios me mostró que este asunto de la ordenación de mujeres es una cortina de humo. ¿Qué es? Una cortina de humo, un engaño. Porque el verdadero problema es poner la cultura humana por encima de la palabra de Dios. Eso es. ¿Y cuál es la iglesia conocida por poner la tradición y la cultura humana por encima de la palabra de Dios?
La Iglesia Romano-Católica, el papado. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los pasos de quién está siguiendo. Los pasos del romanismo, los pasos del papado. Vamos a ver qué dicen, amigos. Esta semana, el 12 de mayo, la Conferencia Central de Berlín ha votado la implementación de la ordenación de mujeres. ¿Por qué no esperaron hasta el julio de 2015, hasta la sesión de la Conferencia General? Porque no les importan. Ellos colocan ya la cultura del hombre por encima de la palabra de Dios. Ellos también aceptan a los que practican el homosexualismo y a las lesbianas para ocupar funciones en la iglesia. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están llamando a lo malo bueno. Vamos a leer. La Unión de Holanda se compromete a hacer la iglesia un lugar seguro para los individuos LGBT. Dejémoslos ser miembros y recibir funciones en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llamando a lo malo bueno. ¿Y cuál es el siguiente paso? Llamar lo bueno malo. ¿Y cuál es el paso final? Alabar la perversidad y perseguir a los santos. ¿Y qué dice esta señora? Pero antes, amigos, ¿cuál es el libro? ¿Cuál dice la inspiración de Dios que es el libro más importante para cada persona del mundo y de la iglesia y que todos deben leer? ¿Cuál es ese libro? El libro La Gran Controversia o El Conflicto de los Siglos, como está traducido en español. Pero una portavoz de la Conferencia General dice que ese libro, La Gran Controversia, debería ser arrojado en el cubo de basura. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llamando lo bueno malo. La casa está a punto de ser desolada. Y bajo juramento, el expresidente Neil Wilson dijo, ya no somos más anticatólicos. Ya no estamos en contra del papado. ¿Y cuál es la implicación de esta declaración? Si ya no están en contra del papado, entonces están a favor del papado. Están con el papado. Por lo tanto, ¿qué están los líderes haciendo ahora? Están llamando a lo malo bueno. Y la inspiración dice, en las señales del tiempo, hablando de los protestantes de hoy, es una iglesia apóstata que reduce la distancia entre ella y el papado. Esto nos muestra que la mayoría de los adventistas del séptimo día también están en estado de apostasía. Los ciegos están conduciendo a los ciegos. Pregunta, ¿está el fin del mundo sobre nosotros? Vamos a ver. Cuando Neil Wilson dijo, nosotros no estamos más en contra del papado, estamos por el papado. Entonces, ¿qué están los adventistas del séptimo día haciendo ahora? Están abandonando los principios del protestantismo. Están haciendo concesiones a Roma. Alguien puede decir, bueno, esa fue la declaración de Neil Wilson solo delante del tribunal, ya que tenía que decir algo, ¿no? Bien, pero ¿quién de vosotros ha escuchado alguna voz levantándose por parte de otros líderes? ¿Alguien dijo algo? Pues la mayoría de los líderes no dijeron nada. Esto significa que ese sentimiento es también de ellos. Estamos haciendo concesiones a Roma. Y cuando los protestantes hacen concesiones a Roma, ellos han caído en la mano del papado. Mateo capítulo 12. Amigos, mientras el tiempo de prueba está a su fin, ahora, ¿cuál es la condición de nuestros hogares? En Mateo 12, Jesús dice en el versículo 25, una vez que los líderes empezaron a llamar lo bueno malo, Él dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mi pregunta para vosotros de Salvo para Servir y para vosotros de Salvo para Servir Internacional es, ¿tenéis una casa? Jesús dice que toda casa dividida no permanecerá. No permanecerá. ¿Cuál es el estado de vuestro matrimonio?
¿Cuál es el estado de nuestros hogares? ¿Existe división en vuestras casas? ¿Es uno para Dios, el marido, y la esposa continuando disfrutar los placeres del pecado? ¿Es la esposa intentando vivir para Dios, pero el marido está ocupado con las cosas terrenales? ¿Están los padres intentando vivir para Dios, pero los hijos quieren vivir para el diablo? ¿Están los hijos intentando vivir para Dios, pero los padres quieren vivir para el diablo? Jesús dice que una casa dividida, son las palabras de Jesús, no mías. Cristo dice que esa casa no permanecerá. ¿Cuál es el estado de vuestros hogares, amigos? ¿Saben cuántas casas están divididas ahora mismo? ¿Saben cuántos matrimonios están divididos en este momento? No hay unión, no hay unidad, solo división. Y amigos, la unidad solo puede ser hallada en la verdad de Cristo. Alguien puede decir, bueno, en mi casa no estamos de acuerdo espiritualmente, pero vivimos felices. Ese es un engaño. No existe felicidad lejos de Cristo. Jesús dice, no hay paz para el malvado. Isaías 57:21. No hay paz, amigos. Y sin embargo, muchos dicen, oh, nosotros estamos bien. Pues no estáis bien. Cuanto más nos acercamos al fin, más será manifestado que la división va a ocurrir, o los dos van a elegir a seguir a Jesús o al diablo. Vamos a ver qué dice Dios. Amigos, cuando eso empezará, marido, ¿cómo vas a tratar a tu esposa? Vamos a leer El Hogar Adventista, página 71. ¿Saben cuántas familias adventistas, marido y esposa, dicen que ellos creen la verdad presente? Ellos profesan creer la verdad presente, pero no existe paz en su hogar, en su matrimonio. ¿Saben cuántas esposas temen ir a casa? ¿Saben cuántos maridos odian ir a casa? ¿Por qué? Porque hay división en el matrimonio, casa dividida. ¿Cuántos hijos odian volver a casa? Una casa dividida no permanecerá. Y todas las señales alrededor nuestro nos muestran que el tiempo de prueba está por terminar y que la casa debe estar edificada sobre la roca. Sobre la roca. ¿Sabéis cuántos maridos abusan emocionalmente y físicamente a sus esposas? ¿Saben cuántas esposas abusan a sus maridos emocionalmente? Y sin embargo aparecen en la iglesia bien vestidos, sonrientes y teniendo funciones en la iglesia. ¿Y por qué sus nombres están escritos en los registros de la iglesia? Ellos creen que todo será ok. Y cantan himnos, estamos caminando hacia Sion, pero no es hacia el Sion celestial a donde vais, amigos. Puede ser el Sion ese de Palestina, de Jerusalén. No vais a salir de esta tierra, amigos. Jesús dice, una casa dividida no permanecerá. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque la inspiración dice que cuando vendrá Elías, su mensaje llamará a los miembros de la familia a reunirse. Hombres, Dios os pedirá cuentas a vosotros primero. ¿Dónde está mi rebaño? Mi hermoso rebaño que deberíais cuidar. Dejad de ser abusivos en el matrimonio. Y vosotras mujeres también. Vamos a leer. Veo que estáis muy callados. Vamos a leer la primera frase. La felicidad y la prosperidad de la vida matrimonial dependen de la unidad de los cónyuges. Pero ¿sabéis que podéis estar unidos en contra de Dios? ¿Sabéis que a muchas esposas no les gusta cuando sus maridos quieren vivir para Dios? Y ahora dicen, oh, ya no me amas como antes, ya no quieres que vivamos como solíamos vivir. O al reverso. ¿Y qué va a pasar? Si los dos no están unidos en Cristo firmemente, los no arrepentidos van a atraer al otro, lejos de Cristo. Vamos a leer lo que dice Dios. A menos, allá abajo, a menos que el creyente gane al impenitente,
mediante su firme adhesión a los principios cristianos, lo más común es que se desaliente y venda sus principios religiosos para obtener la compañía de una persona que no está relacionada con el cielo. ¿Cuántas esposas se vuelven desanimadas? Porque ellas se esfuerzan a animar a su marido a vivir para Dios y a sus hijos a vivir para Dios y se desaniman. O el marido, el padre, él se desanima. Y así abandonan sus principios solo para no tener discusiones en casa. Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz, sino la espada. Y amigos, no debemos permitir la espada en nuestra casa, en nuestro matrimonio, si todos nos esforzamos vivir para Dios. El tiempo de prueba se termina rápidamente. ¿Cuántas familias adventistas del séptimo día creéis que están preparadas para esto? ¿Cuántos están listos? Hoy por la mañana, arrodillado, he dicho, Señor, ¿van a recibir esto? Porque muchos tapan su oído. Oh, no quiero escuchar esto. Háblame solamente de paz. No quiero otra cosa. ¿Cuántas familias adventistas del séptimo día creéis vosotros que están preparadas para el fin? Bueno, ahora dejadme preguntaros estos. Mirad vuestra propia casa. ¿Está preparada vuestra casa? Esta es la pregunta. ¿Está preparada vuestra casa? Y escuchadme, no penséis que si vuestra casa no está preparada, las casas de otros tampoco lo serán. No os engañéis a vosotros mismos. Mirad lo que dice la profeta en el libro Servicio Cristiano, página 52. Es una solemne declaración que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia está preparado para terminar su historia terrenal y encontrarse con Cristo Jesús en paz. Vi un posteo en Facebook, lo vi por casualidad porque no dedico mucho tiempo a eso, pero esa joven, una mujer o una chica joven, decía, oh, cómo odio ir a casa cada día. No hablaba de sus logros, sino decía, temo volver a casa a veces porque mi padre abusa de mí y abusa de mis otros hermanos. ¿Qué tipo de abuso? No dijo, lo dejó a la imaginación de los lectores. El problema es que el padre es un pastor muy prominente, uno que declara la verdad presente. No quiero deciros su nombre, amigos, porque si lo haría, muchos dejarán de escuchar el mensaje. Pero esto ocurre ahora mismo, y los que vieron esa publicación pueden relacionarlo con lo que está ocurriendo en la iglesia. Ni uno de 20. Y si lo ves en el púlpito, vas a decir, su casa está perfecta, su casa está lista, su esposa y sus hijos se ven tan santos. Oh amigos, ni uno de 20. Ese hombre estaba abusando de su esposa. Él predica tanto sobre la vida familiar, pero divorció de su esposa. Él predica tanto sobre la vida familiar, pero está abusando a sus hijos. Y ahora está en un circuito, en una gran campaña adventista, predicando y teniendo reuniones de jóvenes, campamentos de evangelización, semanas de oración, pero su propia familia que él abandonó, él no se preocupa por traerlos a Dios, no piensa en reconciliarse con ellos. Esto es lo que pasa en la iglesia adventista, ni uno de 20. ¿Cuántas familias están preparadas en salvo para servir? Y si eso es lo que pasa entre los líderes, entre los de arriba que profesan creer en la verdad presente, entre los predicadores, ¿cuánto más será entre los laicos? Ni uno de 20 está listo. ¿Y qué tal la juventud? Escuchar lo que dice Dios. Mensajes para los jóvenes, página 272. No voy a leer todo. Dice, los jóvenes necesitan precisamente lo que no tienen, es decir, religión. Nada puede sustituirla. La mera profesión de la religión no vale nada. Los jóvenes, leed atentos y meditad en esto ahora.
Los nombres están registrados en los libros de la iglesia terrenal, pero no en el libro de vida. He visto que no hay uno entre 20 jóvenes que sepa lo que es la religión experimental. Jóvenes, padres, ¿qué ejemplo estáis dando a estos corderitos que están bajo vuestro techo? Ni uno de 20. Y para los padres, el enfoque principal es para los problemas de esta vida, mientras que vuestros hijos son como monedas perdidas, perdidos en su propia casa. ¿Cuántos de vosotros os conectáis conmigo cada jueves en Internet? La preparación, mis amigos, no se hace toda en el sábado. No tenéis tiempo para estudiar, pero tenéis mucho tiempo para las cosas personales. Escuchemos qué declara la profeta. El libro Nuestra elevada vocación, página 357. No está lejos el tiempo cuando el pueblo de Dios será llamado a dar un testimonio ante los gobernantes de la tierra. Pausa. Ahora mismo, ¿estáis listos presentaros ahora mismo ante concilios, ante hombres religiosos, ante hombres de Estado, ante miles de personas y declarar vuestra fe? ¿Estáis listos, amigos? Dice a continuación, no hay uno en 20 que comprenda con cuánta rapidez nos acercamos a la gran crisis de nuestra historia. No hay tiempo para la vanidad, para la frivolidad, para ocupar la mente en cosas sin importancia. La casa dividida no permanecerá. Cuando terminaremos aquí hoy, ¿cuántos irán a su casa y dirán, Señor, ayúdame como padre, ayúdame como marido, ayúdame como esposa, como madre, poner mi casa en orden? Pero padres, no podéis ofrecer lo que no tenéis. No podéis conducir si estáis ciegos, porque eso sería los ciegos conduciendo a los ciegos. ¿Y qué hacemos si no quieren, pastor? ¿Qué hacer si mi esposa es rebelde, pastor? ¿Te acuerdas la mujer de Lot? Sí, me acuerdo la mujer de Lot. ¿Vosotros os recordáis de la mujer de Lot también? ¿Os recordáis a los hijos de Lot que perecieron en Sodoma? Ni uno en 20 está listo. Si tú hubieras visto a Lot, hubieras pensado, seguro que su casa está lista. ¿No es así? Si hubieras visto a Lot, hubieras dicho, su casa está lista, seguro. Pero cuando vino la crisis, bueno, terminad esto en vuestra mente. Cuando vino la crisis, ni uno de 20. Dios no pudo encontrar 20 en Sodoma y Gomorra. Como fue en los días de Lot, así será en los últimos días. Así que ahora vamos a hablar de nosotros mismos. Porque ahora, amigos, no se trata más de naciones, ni de la iglesia, ni de familias. Ahora mismo la cosa es personal. Yo tengo que hacer lo correcto. Si yo hago lo que debo hacer, la casa estará lista para Dios, la iglesia estará lista para Dios y la nación tendrá la oportunidad de vivir para Dios. Jesús dijo que la casa dividida no permanecerá. Y la mayoría de nosotros como individuos estamos divididos. Intentamos servir a Dios y al mismo tiempo servimos al diablo. En Mateo 6:24, Jesús dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. Amigos, ¿qué es más importante para vosotros? La casa dividida no permanecerá. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice la Biblia aquí? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y 15. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial?
¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Versículo 17 ahora. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. La casa dividida no permanecerá. Vamos ahora a Lucas capítulo 11. Queridos, voy a mostraros cómo somos descritos en Lucas capítulo 11. La escena de Lucas en el capítulo 11 se nos presenta empezando con Cristo sanando a un hombre. ¿Era ese hombre ciego? Sí. ¿Era mudo? Sí. Y ahora vamos a ver el versículo 14. ¿Qué ocurre en el versículo 14? Cristo echa fuera el demonio, ¿no es así? ¿Y cómo termina la escena? Vamos juntos al versículo 26. ¿Qué pasó? Entonces, el espíritu maligno va y toma otros 7 espíritus más malvados que él. Y entrados habitan allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? El demonio había sido sacado de este hombre. Pero el hombre no cumplió ciertas condiciones y el demonio volvió. El deseo para el pecado volvió. Y ese deseo era ahora 7 veces más fuerte. Y el número 7 representa algo completo, algo total. Ese hombre estaba ahora completamente lleno con ese deseo para el pecado. ¿Comprendéis, amigos? Pero ¿qué hizo a volver el demonio 7 veces más fuerte? Vamos al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, la Biblia nos dice que cuando Cristo echó el demonio, ese empezó a andar por ahí y decía, oh, ya no encuentro a nadie para poseer. Alabado sea Dios. Y haga venir ese día, cuando los demonios no encontrarán ninguno de los hijos de Dios para poseer. ¿Podéis decir amén? Amén. Pero el demonio dijo, bueno, voy a volver ahí y llamar a la puerta de esa casa. Y cuando volvió, la Biblia nos dice que encontró al hombre como. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 14. Versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, encuentra la casa como desocupada, barrida y adornada. Entonces, ¿qué ocasionó la posesión demoníaca esta vez, amigos? ¿Cuál fue la condición de aquel hombre después de la expulsión del demonio? Decidme. Estaba vacío. Él no llenó el lugar del deseo para el pecado con cosas espirituales. Dame un ejemplo, pastor. Cuando Dios nos da victoria sobre, digamos, la música mundanal, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos reemplazar el vacío ¿con qué? Con música celestial. De otro modo, ¿qué va a ocurrir? El deseo para esa música pecadora del mundo volverá y será 7 veces más fuerte. El anhelo será 7 veces más poderoso y serás llevado a una posición donde jamás desearás eliminar de tu vida la música del mundo y vas a morir en tu pecado. Os voy a leer algo ahora de los testimonios para la iglesia, el volumen 5, la página 112. Dice la profeta, queremos que todos comprendan cómo es destruida el alma. Cuando la oración secreta y la lectura de las Escrituras se descuidan hoy, mañana también podrán ignorarse con menos remordimiento de conciencia.
Amigos, vamos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo has pasado esta última semana? Dice que cuando la oración secreta, la lectura de la escritura, cuando estas cosas se omiten, mañana no tendrás ningún deseo para orar o estudiar. Y continúas en esta condición vacío, y tu deseo para el mundo se vuelve más fuerte hasta que Jesús dirá, se ha unido a sus ídolos, déjalo. 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 Mateo capítulo 12. Pensad en eso ahora. Mi pregunta es, ¿tienes tu Biblia siempre en tu bolsillo? ¿Una Biblia pequeña? Salvos para servir. Cada vez que tomas una pausa en tu trabajo, ¿abres tu Biblia? ¿Saben que yo lo probé un día? Probé literalmente esa declaración. No me di cuenta que había vuelto a algunas de las puertas de los viejos pecados. Sí, así es. Y el Señor me dijo, porque tu mente estaba vacía. Que no creáis que yo no paso por las luchas que pasáis vosotros. El diablo no perdona a nadie. Él nos está tentando a todos nosotros. Os doy un ejemplo. Yo dije, pero Señor. Pero Él dijo, sí, Andrew, tu mente estaba vacía. Y desde aquel día, mira, mi familia, mi esposa os puede decir, cuando estoy en casa, indiferente que hago, incluso cuando limpio la casa, sí, estoy haciendo limpieza, incluso haciendo limpieza me pongo música celestial. No quiero que el diablo encuentre mi mente vacía. Aunque no puede leer mi mente, pero puede sugerirnos alguna cosa. Y porque mi mente es vacía debido a que mi mente no está en la palabra de Dios, 7 más demonios están entrando. El deseo por el pecado se vuelve más fuerte. Este es el secreto, amigo. ¿Cuántos de vosotros quieren esto? ¿Queréis que os pase eso? David dice en el Salmo 119, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Este es el secreto para la victoria. Y aún así, amigos, ¿cuántos de nosotros van a marcharse hoy de aquí y van a ser encontrados los siguientes días con las mentes vacías? En la misma manera que tenéis esos auriculares escuchando cosas del mundo, llenad vuestra mente con la palabra de Dios y con música celestial. Y de la forma en que estáis mirando las cosas del mundo en la tele, llenad vuestra mente con relatos bíblicos. Llenad vuestra mente con los eventos finales. Llenad vuestra mente con la palabra de Dios. Este es el secreto, amigos. Pero recordad que si alguna vez conoceremos la verdad, es solamente si la practicamos. La verdad no es verdad para los que no la practican. Si tú reconoces la verdad, entonces lo vas a practicar. Y Jesús dijo, yo os voy a fortalecer. Vamos a leer Mateo capítulo 12. Quiero animaros un poco. Jesús dijo, la tentación una vez rechazada traerá más poder para resistir mejor la próxima vez. ¿Quién experimentó eso? No, solo unos pocos. ¿Quién experimentó eso? La tentación una vez rechazada traerá más poder para resistir mejor la próxima vez. Mientras nuestra mente está firme en Cristo, tenemos la fórmula para obtener la victoria, amigos. Y cuando obtienes la victoria sobre ese deseo una vez, ya tienes la fórmula. Utilízala. Pero no en tu propio poder. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Sabéis eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a leer Mateo 12 y vamos a ver ahora el versículo 22. El hombre era ciego, era también mudo. ¿Y cómo echó Cristo ese demonio? Versículo 22 dice, entonces fue traído a Jesús un endemoniado. Así que el hombre estaba endemoniado, pero fue traído ¿a quién? A Jesús. ¿Cuántos de nosotros pueden decir, Señor, estoy ciego? Estoy espiritualmente ciego. Y sea que lo reconoces o no, Jesús dice que los laodicenses son tibios
y son como ciegos. Por lo tanto, ¿cómo nos ve Cristo? Ciegos. ¿Y quién nos ofrece Cristo? Él dice, ven, compra de mí oro refinado en el fuego. Si vienes, yo voy a ungir tus ojos con colirio para que puedas ver. ¿Saben qué nos falta hoy? Colirio espiritual. Porque si pudiéramos ver a Jesús, si pudiéramos ver nuestra condición delante de Jesús, Él nos va a ungir. ¿Quién nos va a ungir? Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. ¿A quién necesitan los que son ciegos? Necesitan al Espíritu Santo. ¿Comprendéis vuestra necesidad, amigos? Cristo dice, venid a mí. ¿Vais a ir a Él? ¿Vamos a ir a Cristo ahora? Él nos llama y si vamos, Él nos va a ungir con colirio. Y vamos a ver su gloria. Contemplando a Jesús vamos a ser transformados. Y sin embargo, ¿cuántas personas se alejan de Jesús? ¿Saben por qué? Porque no quieren cambiar. Algunos dicen, pero si vengo a esta iglesia, si vengo a salvo para servir, si voy a una iglesia que cree en el adventismo del séptimo día, tengo que cambiar mi dieta, tengo que cambiar mi música que estoy escuchando, tengo que cambiar mi vestimenta, no puedo ir ahí ni en otra parte. Y como resultado, ellos se apartan de Jesús y dicen, oh, solamente quiero gozar de la vida. La iglesia no tiene vida. Ellos están siendo engañados, amigos, porque el mundo no tiene ninguna vida que ofrecernos, únicamente Jesús la tiene. ¿Vas a venir a Jesús hoy? Y dice Mateo que el hombre era mudo. Me pregunto qué puede significar eso en sentido espiritual. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y la mayoría del pueblo de Dios son mudos. No quieren confesar sus pecados. Y persisten en su estilo de vida pecaminoso. Y la culpa les está carcomiendo sus vidas como las termitas carcomen la madera. La culpa. La culpa. Pero cuando Dios simplemente dice, ven a mí. Cuanto más te quedas lejos de mí, más vas a morir emocionalmente, vas a morir espiritualmente, vas a morir culpable. David dice, cuando he reconocido mi pecado, él dice que Dios le devolvió el gozo de su salvación. Pero muchos son mudos. Vamos a leer Romanos capítulo 10. Jesús dice, no solamente por creer os puedo salvar, sino que se necesita confesar los pecados para poder salvaros. No solamente por creer, salvos para servir. Tenéis que dejar de pecar para poder salvaros. Oh, pero no puedo. Entonces estás mudo, amigo. Romanos capítulo 10 y el versículo 9, vamos a leer juntos lo que dice. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuáles son las dos cosas que debemos hacer? Debemos creer en nuestros corazones, pero también debemos confesar. ¿Confesar qué? ¿Qué debemos confesar? ¿Qué debemos decir, amigos? Confesar que si el Padre ha resucitado a Cristo de entre los muertos, yo seré salvo. Que el Padre resucitó a Cristo de la muerte. ¿Estamos nosotros muertos en transgresión y pecado? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Si el Padre ha resucitado a Jesús, sí creo eso, Él me puede resucitar de entre los muertos. Si creo que Él me puede dar victoria espiritual. Si creo, Él me puede dar victoria espiritual. Pero no solo creerlo, sino que tengo que decirlo. Confiesa eso. Es el plan de Satanás mantenernos mudos. Decidlo, amigos, hablad. ¿Sabéis qué es eso? Es hablar la palabra de Dios. ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? ¿Tiene la palabra de Dios poder creativo? Vamos, decidme. ¿Tienen las palabras de Dios poder creativo?
La Biblia dice que Él habló y fue hecho. Por eso debemos que tener cuidado con lo que decimos. Pero si decimos que creemos a Dios, que nos puede salvar, ¿cuál es la respuesta? Está hecho. Está hecho. Y lo único que nos puede llevar a la perdición es nuestro yo. ¿Le confesarán hoy, amigos? ¿Le confesarán hoy? El versículo dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Dice que con la boca se hace confesión para la salvación. ¿Estamos salvos ya? Todavía no. Es un proceso. Nosotros hemos sido salvos, pero ¿qué debemos confesar hasta la venida de Cristo? Si vamos a confesar con nuestra boca, Jesús, creo que me ha salvado, si continuamos a creer en Él y decirlo, se nos dice que vamos a ser salvos. ¿Puede ser el Evangelio más simple que esto, amigos? Es pensar y decir esto cada día. No solo guardarlo en la mente, porque a veces pensamos en alguna cosa, pero no la creemos. Pero cuando lo dices, lo puedes escuchar también. Se usan más sentidos, amigos. Decidlo. Inclinemos las cabezas y cerremos los ojos para orar. Hoy, amigos, ¿os vais a rendir todos a Jesús? Habéis escuchado mucho hoy. Vais a decir hoy, Señor, ya no quiero estar más dividido. No quiero que mi casa siga dividida. Cuando vendrá Elías, Él unirá las familias. Maridos, tomad a vuestra esposa. Madres, tomad a vuestros hijos de la mano. Padres, tomad a vuestros niños. Y venid aquí. Una casa dividida no permanecerá. Si no tienes familia, ven tú solo. El Salmo 68 dice, Jesús dice, yo pondré a los solitarios en familias. Si no tienes una familia biológica, no te preocupes. Si entregas tu corazón a Jesús, Él te pondrá en una familia. Una casa dividida no permanecerá. Y salvos para servir. Si nosotros queremos permanecer como un cuerpo eclesiástico, no podemos ser divididos. Es el tiempo que las familias estén listas para estos últimos días. El tiempo de prueba se termina rápidamente y muchos entre nosotros están todavía ciegos y mudos. Dios dice que es el tiempo de estar unidos en verdad, en Espíritu Santo. Una casa dividida no permanecerá. Y cuando una casa es dividida, viene el fin. Familias, si podéis, daos las manos ahora. Si podéis, daos las manos. No hacemos círculos aquí. Pero si podéis, daos las manos. Y los que no tienen familia, extended las manos. Vais a dar las manos con los ángeles. Los santos ángeles. Una casa dividida no permanecerá. El fin se acerca. Y aunque Cristo nos salva individualmente, Él anhela salvar familias enteras. Por eso nos ha dado una familia. Por eso nos permitió casarnos y tener niños. Porque Él quiere llevar ese hogar, esa familia, al cielo. No permitid al diablo venir y destruir vuestras familias, amigos. Si hay división en la casa, animosidad, id a la palabra de Dios. Y dejad que Dios sea la verdad y el hombre sea mentiroso. Escuchadme atentos, escuchadme. Los dos demonios gemelos que destruyan familias son el amor propio y el egoísmo. Todos quieren tener la razón. Yo tengo la razón. El marido dice, así quiero yo. Así no quiero yo. Y la esposa dice, ya verás, es como digo yo. Y los niños, oh, yo quiero mi camino. Yo quiero mi camino. Yo quiero hacerlo como quiero yo. O es mi camino o no hay camino. Amigos, dejemos que sea el camino de Cristo. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dejemos y abandonemos el orgullo, el egoísmo. Manifestemos el carácter de Cristo. No dejad vuestras mentes vacías. Maridos, cuidad a vuestras esposas como a un vaso más frágil. Y dejad de quejaros, quisiera eso y lo otro. Dejad de mirar siempre lo negativo.
Traed todo en oración a Dios. Si vais a mirar las cosas positivas, tendréis muchas más cosas para alabar a vuestras esposas, animarlas. Os digo, amigos, esto es lo que pasa ahora. Animaos unos a otros en la fe. Hablad palabras agradables, palabras como la miel. Muchos de vosotros, maridos, vais a enviar a vuestras esposas a la tumba antes de tiempo, porque un corazón alegre es como una medicina, pero un espíritu quebrantado seca los huesos. Nosotros matamos a nuestras esposas con esas malas palabras que les decimos. Sí. Y las esposas también son culpables. Y os preguntáis por qué vuestro marido tiene la tensión alta. ¿Y por qué no puede dormir por la noche? Estáis enviando a la tumba a vuestros maridos antes del tiempo. Y luego estáis llorando, oh, cuánto echo de menos a mi esposa. Pero tú las has metido en la tumba. Es el tiempo de estar listos, amigos. Padres, amad a vuestros niños. Amad a vuestros niños. No seáis rápidos en pegarlos. Ellos tienen vuestro carácter. Vosotros se los habéis dado. Y es que no nos gusta vernos en el espejo. Nos vemos a nosotros mismos. Y los demonios que teníamos en nosotros ahora los tienen ellos. Animadlos. Decid, ayúdame, Señor. Señor, anima tú a mis niños. Porque, amigos, sería estupendo que entremos todos juntos por las puertas de perlas. ¿Qué día sería ese, amigos? Oh, qué día. Y que como maridos, como esposas, como niños, seamos los mejores amigos en el cielo para siempre. Para siempre. Por la eternidad. Oh, amigos, ¿por qué permitir al diablo destruir ese futuro y desear esta vida terrenal? Padre Celestial, levantando la mano derecha, amigos, ¿queréis volver a entregar hoy vuestras vidas a Dios? Padre, tú has visto las manos y has visto los corazones. Has visto la entrega y la reentrega. ¿Nos puedes salvar, te ruego? Te hemos rogado como un grupo cuando hemos empezado y queremos terminar con la oración como un grupo también. No nos vas a salvar en grupo, sino individualmente. Pero si cada uno de nosotros se rinde a ti, tú nos puedes salvar como familias. Ayúdanos a abandonar el amor propio y el egoísmo. Tu palabra nos dice que, abandonados estos males, 5 minutos, se solucionarán muchos problemas en el hogar. 5 minutos. Pero muchos de nosotros siguen así meses y años, soberbios y egoístas. Hoy estamos aquí quebrantados al pie del Calvario, porque una casa dividida no permanecerá. Y si individualmente continuamos a servirte a ti y al diablo al mismo tiempo, no vamos a permanecer. Sálvanos, te rogamos. Salva a nuestros niños. Salva a tu iglesia. Despierta a la iglesia adventista del séptimo día y a sus maestros. Sálvanos, te rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.